La megemia hemolítica es un cocobacilo gram negativo inmóvil no formador de esporas. Es anaerobio facultativo y débilmente hemolítico. Puede llegar a medir aproximadamente 0.3 a 1 micra por 1 a 2 micras. En cuanto a la etiología, se le atribuye comúnmente toda su patología al serotipo A1. Es multifactorial y en ella se ven involucrados diversos factores de riesgo. La megemia hemolítica es la principal causa de neumonía grave en la enfermedad respiratoria bovina. Tradicionalmente se asocia con enfermedades respiratorias severas de ganado bovino y ovino. La bacteria es un habitante normal de las criptas de las tonsilas del bovino sano y además un importante agente oportunista del tracto respiratorio bajo niveles de inmunosupresión. Estrés por transporte, deficiencias nutricionales, cambios bruscos en la temperatura, hacinamiento y mala higiene del lugar, confinamiento de animales de edades variadas. Pues las condiciones de transporte de los animales por vía terrestre y vía marítima muchas veces no son las adecuadas. Los establecimientos están sucios con heces y orina. Las temperaturas pueden llegar a ser extremadamente altas, haciendo que los animales tengan fiebre de 45 grados, a veces más o a veces menos. Esto puede terminar en la muerte. El hacinamiento es un factor muy importante, ya que la cantidad de animales establecido no es cumplida por parte de los transportadores. Las instalaciones no cuentan con ventilación ni tampoco con algún método que pueda reducir el estrés de los animales, causa que también la pueden generar los mismos operarios con el trato que les brindan a los animales. En Estados Unidos, esta enfermedad causa una pérdida alrededor del $1 millón anual, por los diversos gastos en la producción de carne, en el tratamiento, en la mano de obra y en los fármacos para tratar a los animales. En Latinoamérica, más que todo en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, que son países productores de carne para exportación, estos viajes, al ser por vía marítima, pueden durar alrededor de un mes. Por eso, las condiciones higiénicas no son tomadas con toda la responsabilidad y esto provoca focos de propagación de enfermedades. Cuenta con 4 factores de virulencia muy importantes. Primero tenemos las leucotoxinas, las cuales son exotoxinas que producen efectos tóxicos en los leucocitos del bovino. Las proteínas de membrana externa ayudan a que la bacteria se adhiera y sirva como transportadora a través de la membrana celular del hospedador. Los lipopolisacáridos tienen actividades como cualquier endotoxina de bacterias gram negativas. Pueden llegar a ser pirogénicos, pueden activar los macrófagos, inducir el factor de la tumoración, activar la coagulación en cascada, puede llegar a agregar plaquetas e incluso inducir el choque endotóxico. Y por último, la cápsula externa, la cual es una fina cápsula de polisacáridos que dificulta la destrucción de la bacteria por el sistema inmune del hospedador. Esta bacteria vive normalmente en la mucosa nasofaríngea y es oportunista. Eso quiere decir que cuando existen altas concentraciones de estrés, por ejemplo, cuando hay bajas condiciones nutricionales, cuando hay estrés por manejo o por deshidratación, esta altera los mecanismos de defensa del cuerpo y ahí entra el serotipo A1 de la megemia hemolítica. Este empieza a descender hacia el pulmón y empieza la proliferación, donde se activan los factores de virulencia y sus toxinas, provocando la pleuroneumonía fibrinosa necrosante lobular grave. En cuanto al factor de virulencia de las toxinas, inicia cuando la leucotoxina provoca la lisis de las plaquetas, macrófagos y linfocitos. Esta tiene una particularidad, la cual es la concentración, es decir, cuando hay una concentración muy baja o es el inicio de la enfermedad, el contagio, afecta la respiración y la degranulación de los macrófagos alveolares, de todo el conjunto de células del pulmón para la defensa. Cuando la concentración bacteriana es media, se genera apoptosis y cuando ya es alta o muy grave y la carga viral es demasiado alta, puede llegar a generar necrosis. Cabe resaltar nuevamente que provoca una neumonía fibrinosa acompañada con pleuritis fibrinosa de curso agudo. En estos casos se pueden observar zonas cranioventrales aumentadas de tamaño y también se puede observar que su textura está endurecida. Puede llegar a verse congestiva y con depósitos de fibrina sobre la pleura. Al seccionar, también es frecuente observar lobulillos con distintas fases de evolución, es decir, algunos lobulillos pueden verse de forma más avanzada
y otros cuando la enfermedad recién está empezando. También se pueden observar colores muy oscuros, pudiendo llegar a verse de un color grisáceo. Se observan tabiques dilatados con presencia de fibrina y en algunas ocasiones focos de necrosis. Cuando existen casos de forma aguda, la pleura tiende a tener una apariencia de vidrio molido. El tejido pulmonar muestra ensanchamiento de los septos interlobulillares, se observa pérdida de los espacios aéreos y con frecuencia se pueden presentar áreas de necrosis coagulativa, las cuales están rodeadas de anillos degenerados. En cuanto a los bronquios, bronquiolos y espacios alveolares, se pueden llegar a observar una gran cantidad de neutrófilos asociados con la necrosis del epitelio respiratorio y también con el depósito de fibrina. Se encontrarán animales con aumento en la frecuencia respiratoria, tos, descarga nasal y ocular, fiebre, inapetencia, mucosas pálidas u oscuras, entre otras. Pues estos síntomas tienen una acción directa sobre la circulación pulmonar. La pleura, hay que tener en cuenta que es poco elástica, y el animal tendrá más dificultad para distender el pulmón, disminuyendo la luz del paso de aire y reteniendo gérmenes, que de otra forma circularían hacia el exterior. Principalmente para la detección e identificación se cuenta con diversas técnicas de laboratorio en las que se incluye el aislamiento, la fenotipificación, la serotipificación y por último la genotipificación. Para el aislamiento y la fenotipificación se utiliza un cultivo in vitro en medios de agar sangre y además pruebas bioquímicas. Esto permite determinar la morfología de las colonias, la producción de hemólisis y asimismo el comportamiento bioquímico. En la serotipificación se emplean técnicas de hemaglutinación mediante el uso de antisueros de referencia específica para los 12 serotipos reconocidos. También se pueden realizar otras pruebas serológicas como por ejemplo la técnica de ensayo visual simple y la técnica de inmunoelectrotransferencia que se realiza a partir de las proteínas obtenidas de la membrana externa de la bacteria y se pueden emplear antígenos para determinar el patrón de reconocimiento por anticuerpos contra los mismos antígenos. Para la genotipificación se puede realizar ribotipificación, polimorfismo de la longitud de fragmentos de restricción, análisis de endonucleasas de restricción, electroforesis de enzimas y secuenciación de ADN. La mangemia tiene resistencia a antibióticos como las penicilinas, tetraciclinas y sulfonamidas. En cuanto a las vacunas, One Shot Ultra es una bacterina con mangemia hemolítica tipo A1 y leucotoxoide, más diferentes especies de Clostridium, que con una sola dosis puede producir altos títulos contra la leucotoxina, disminuyendo las lesiones pulmonares y la mortalidad. Se debe aplicar en bovinos sanos mayores de 4 meses 2 ml por vía subcutánea. La prevención de la infección y la enfermedad por mangemia hemolítica se aborda por 3 rutas. Primero, la administración profiláctica de antimicrobianos a los animales con alto riesgo de enfermedad. Segundo, aumento de la inmunidad del anfitrión mediante transferencia pasiva adecuada y administración de vacunas contra mangemia hemolítica. Y tercero, la disminución de los factores como infección vírica del aparato respiratorio, mezcla de animales de varias procedencias y traslado a gran distancia que aumentan la susceptibilidad de los animales a la infección y a la enfermedad causadas por serotipos patógenos de mangemia hemolítica.